De la Biblia que leía nuestro hermano Miguel Antonio, dice ahí en el último verso: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, o sea, del mundo. Luego dice: abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuántos traen ese corazón dispuestos, hermanos? Recuerde que la Biblia dice que anhelemos la leche espiritual no adulterada. O sea, que no nos vengan con cuentos, con fantasías, sino que, hermanos, los que predicamos, prediquemos la verdad, aunque muchas veces no nos gusta. Entrando al tema, hermanos míos, dice el encabezado: Jehová reprende a los sacerdotes. Recuerde que la palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol San Pedro, hermanos, en Apocalipsis 1:6 y 5:10, que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y hermanos, y habla aquí de tanto de mujer como de hombre, porque allá en el cielo, hermanos, todos seremos iguales. Allá no hay sexo, seremos como los ángeles. Por tanto, la palabra no solamente es para el varón, sino también para la mujer. ¿Quiénes dicen amén? Y hermanos, y hay un reclamo. Yo no sé, hermanos, si es para todos. Anoche dábamos una palabra que Dios me dio para los varones, para los hombres. Y yo le decía, dice el mundo, que al que le venga el saco, que se la ponga. Bueno, yo a lo mejor algunos sea todo el saco, algunos una manga. La cosa es que, hermanos, desde el que predica al que hasta escucha, todos tenemos que tomar algo. Para todos es la palabra, porque algo por ahí, hermano, no está bien como Dios le agrada. La semana pasada predicamos acerca de no retroceder, y espero que los que escucharon la palabra entiendan que Dios está hablando. Hermanos míos, y hay un reclamo, hermanos, a este pueblo, y esto fue hace 2410 años aproximadamente. Pero también en el libro de Isaías, hermanos, hay hace 2750 años, hay un reclamo también para este pueblo, hermanos. Y dice Isaías en su capítulo 1, verso 2, dice, y habla acerca de que hoy el cielo y la tierra, dice: ¿por qué habla Jehová? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice otra versión: crié hijos y los saqué adelante. Haga de cuenta que usted como padre se esfuerza por su hijo, porque se prepare, porque estudie, y al final, en vez de que su hijo le dé las gracias, no, se porta, hermanos, desleal, grosero como usted. Y dice: y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ese es el problema, hermanos, de la humanidad. Es el problema aún de la iglesia, que siempre nos estamos rebelando contra Dios. Siempre estamos tomando, hermano, de la palabra lo que nos conviene, y lo que no, pues lo desechamos. Y hay un problema, hermanos, de que si somos hijos, hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Quiénes dicen amén? En San Lucas, ya hablando en el Nuevo Testamento, hace aproximadamente, hermanos, en esta época después de Cristo, hermanos, ahí en San Lucas, en su capítulo 6, dice, hermanos, en su verso 46, a su nombre. Qué bueno por lo que estamos aquí. Y aquí ya el Señor Jesucristo, en esta nueva dispensación de la gracia, pregunta, ya lo tiene: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo hago? Por ejemplo, ¿cuántos tienen un patrón aquí secular? ¿Cuántos tienen un jefe secular? ¿Cómo somos donde trabajamos? Allá somos puntualitos, ¿verdad? Y siempre andamos, bueno, al menos hay unos que teníamos mucha iniciativa en el trabajo, y por eso nos iban promoviendo, ¿verdad? Y muchas veces le tenemos más temor al hombre que a Dios.
Y repito otra vez, por cualquier cosita, hermano, dejamos de buscar a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Me refiero a que Dios nos sigue preguntando en este día: ¿soy yo tu Padre y Señor realmente? Porque, hermano, todos queremos ser hijos de Dios. Todos. Y ciertamente, hermano, tenemos derechos, beneficios. Pero también, como en una casa, hermano, yo no sé cómo sea en su casa, pero al menos en la mía trato de poner orden. Porque el gobierno soy yo en mi casa. Anoche hablamos del gobierno justo. Yo soy el que manda en mi casa, pero no como ese verdugo, sino que juntamente con mi esposa gobernamos la casa y tratamos de que todo esté en orden. ¿Cómo no seríamos más cuando se trata de las cosas de Dios? Pero es triste y lamentable que a veces no es así. Le tenemos más temor, más respeto al hombre, ¿no? Y allá afuera y somos puntuales. Y cuando el chamaquito va a faltar a la iglesia, hasta meten su permiso. ¿Y qué con la casa de Dios? No, vienen cuando, a muchos, lo digo con respeto, cuando se les pega la gana. Y aún hasta enojado todavía. Entonces, ¿dónde está el respeto para Dios? ¿No? Y ahí es donde muchos en aquel día tendremos problemas. Aún aquí, hermano, muchos están teniendo, porque muchos han dicho: mire, hermano, haga esto, haga. Y no. Muchos están teniendo problemas ahorita, hermano, porque no escucharon el consejo de Dios, ¿no? Y cuando uno dispone el corazón y empieza a oír la voz de Dios, hermano, créanme que las cosas prosperan, las cosas mejoran, ¿no? Pero lamentablemente sí le decimos: Señor, Señor, pero al final hágase mi voluntad y no la del Señor. Regresemos, hermanos míos, a Malaquías, porque hay algo más ahí. Ahora, si aquel pueblo Dios lo trató así, y usted debe de pensar en eso. Ciertamente ahorita Jesucristo es el abogado, el que intercede por usted y por mí, pero en aquel día será el juez justo. O sea que, hermano, nos va a dar exactamente lo que nos conviene. No nos va a dar más, ni nos va a dar, porque luego hasta nos creemos, ¿no?, dignos de muchas cosas, cuando realmente, hermano, no es así. Y en aquel día ese juez, hermano, dirá, y yo creo que hasta un video donde vean, donde nos muestre lo que hicimos y por qué muchos saldrán avergonzados. La palabra lo dice. Pero vayamos, hermanos, a la Biblia. El hijo honra al padre. ¿Cuántos tienen padre terrenal aquí? Si usted no lo honra, pues menos que honre a Dios. Si no ama al que ve, menos que ama al que no ve. Y dice: y el siervo, es decir, el trabajador, a su patrón. En otras palabras, si pues yo soy padre, pregunta yo: ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y dice: oh sacerdotes, póngale ahí su nombre, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Haga de cuenta que Dios ya le habló y le dijo: no hagas esto, usted lo hace. Y luego le llega el mal y dice: ¿por qué será que me estoy yendo mal? ¿No? Y como que ignoramos, ¿verdad?, que lo que sembramos, hermano, lo cosecharemos un día. Todo lo que sembramos, hermanos míos, sea bueno o sea malo, un día lo cosecharemos. Y muchos, hermanos, aquí en esta tierra. Pero sigamos con Malaquías 1:7. A su nombre. Dice 1:7. Pregunta: ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Y viene la respuesta: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Usted sabe que el pastor tiene una gran encomienda, y lo dice el libro de Ezequiel: enseñar al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿No? ¿Me puedo casar con un mundano? No puedo.
¿Puedo hacer sociedad con uno que no es cristiano? No puede. ¿Puedo, por ejemplo, ir a un baile mundano? No puede. O sí puede, pero no debe, ¿no? Y ese es el trabajo del pastor, hermano. Por eso aquí hay enseñanza. No somos grandes teólogos, pero siempre tratamos de meterle la palabra, ¿no? Ya usted sabe si lo vive o nos toma loco. Pero el problema simplemente va a ser suyo y no del pastor, mucho menos de Dios, que dejó su palabra inspirada para todo aquel que lo quiera recibir. En que ofrecéis, dice, sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que contesta, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Alguno aquí ha despreciado alguna vez al Señor? Creo que todos. Más los que vienen cada que se acuerdan al culto. Porque el llamado, mi hermano, varón, mujer, no te lo hizo el pastor, te lo hizo Jesucristo. Y si tú pudiendo no te congregas como debe de ser, tienes un problema con Dios. Ayer hubo una vigilia aquí de varones. Supone que el varón es la cabeza, el que dirige, el que piensa. Hubo un culto allí en la granja de las mujeres, que fueron 15 hermanas. Aquí habíamos 24 entre las 4 iglesias, imagínense. Pero la varonada mejor prefiere quedarse ahí en su cama, ahí o frente a la televisión, y desprecia, porque la invitación, hermano, aquí no despreciamos a nadie, a todos se les invita, ¿no? Y usted sabe, si viene, después no se queje, después no ande llorando porque las cosas no mejoran. Pues usted ya sabe por qué. Y si no, hoy se lo estoy diciendo. Y dice la palabra de Dios, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, cada mes me entrega la tesorera las ofrendas y veo unos billetes, hermano, sin un pedazo. Yo cuando voy a entregar mi reporte financiero con el pastor Elías, trato que los mejorcitos vayan ahí. Y si hay un billete de 50 así medio borroñoso, lo cambio por uno que esté bonito, porque es para Dios. Claro que vale lo mismo, pero hay detallitos que cuentan. Billete de 20 que le falta una, ahí lo ponen, porque ya la tierra no lo reciben. No, una 50 que andaba pues rondando, que le faltaba casi como un tercio, aquí lo pusieron. ¿Usted cree que Dios recibe esa ofrenda, hermano? No seamos perversos, porque es la palabra correcta. Yo sé que esto no es para todos, ¿no? Algunos es toda la camisa, algunos una manguita por ahí que nos falta, pero esto nos debe ayudar a bien, hermano. Ese es el propósito de los sermones, confrontar nuestra realidad con lo que Dios nos está demandando. ¿Quién le dicen amén? Y dice que ofrecemos el animal ciego, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Y luego dice, preséntalo pues a tu príncipe, o sea, ya llévale al gobernador o a tu jefe, llévale eso, a ver, no, ahí lo mejorcito. Y dice, o a tu príncipe, ¿acaso se agradará de él, de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Porque a veces, hermanos, repito, para allá afuera lo mejorcito, y para Dios el tiempo que sobra. Y a veces las 2 horas, y es que estamos corriendo, que ya se quieren ir, una comezón por salir corriendo, ¿no? Vienen tarde algunos y se van temprano. ¿Cómo cree usted que recibe esa ofrenda? Y seamos sinceros, hermano, no se moleste. Póngase en lugar de Dios. Póngase en lugar de Dios. A mí no soporto los que llegan tarde, hermano. Y aquí me da algo, pero mejor me aguanto, dame paz. Es una falta de respeto para Dios y para el que llegó temprano, hermano, ¿no? Y lamentablemente hay gente que sufre de eso. Pues en aquel día tendrá problemas. Y creo que ya lo está teniendo, porque también eso es irresponsabilidad. Y es darle a Dios, hermano, lo que cae, hermano. Y Dios es Dios, pues, hermano. Si vivimos, es por su misericordia, no. Si respiramos, hermanos,
medite un poquito. Y yo siempre oro por la gente que está en el hospital ahorita llorando. Hay gente, hermano, hay gente de buena fe que lo han desahuciado. Hay gente que ahorita tuvo una iba en su carrito, como el que iba de aquí, de aquí a Villaflores, y ahí se atropelló, murieron todos, creo, ¿no? Hay gente inocente, hermano, que y algo le pasa. Gente que hoy amaneció en la cárcel, a lo mejor le atravesó un borracho por ahí, ¿no? O gente que hoy le detectaron, tienes algo malo. Y nosotros, hermanos, bueno, yo creo que todos estamos sanos aquí, ¿verdad? Tenemos mucho motivo así de paz, de gracia, y le voy a echar ganas, le voy a hacer caso al pecanoso para que no me esté fastidiando. Porque para muchos soy como piedra en un zapato, pues aguantes, hermano, porque es lo que Dios me puede predicar. Y siempre me siento en paz, hermano. Bueno, dice la palabra, seguimos con este tema. Soy yo tu padre y tu patrón y tu señor o patrón. Y dice la palabra, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis esas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos al 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda. ¿De qué sirve el ayuno si le cerramos la mano al hambriento? No, porque el ayuno debe llevarlos a lo que Isaías 58 dice. No, habla acerca de la misericordia, del perdonar, del soltar, porque luego hay unos que sí te perdono, pero luego como una liga que se estira y regresa, ¿no? Y están ahí luchando, hermano, y no cortamos con esa ligadura. El real ayuno es practicar la misericordia. ¿De qué sirve que ayunemos tanto si a veces maltratamos a nuestras mujeres? O peor, mujeres que no se sujetan a su esposo. Ayer Dios le habló a los varones, y Dios fue un tema que Dios me dio y lo voy a dar, hermano Humberto. El sábado yo predico, hermano, me tomé la autoridad porque sentía eso en mi corazón, decirlo, y hasta le pusimos una gráfica del orden, cómo debe ser el matrimonio, el hogar. Cristo, el marido, pero el marido tiene las funciones, una de suplir, y la mujer ser sabia para no malgastar, no andar comiendo siempre en la calle, sino cocinar en casa, ahorrar lo que el esposo le da, no piensas que lo derrocha, porque hay de todo aquí. Hay unos que no dan, ¿no? Y tiene que trabajar la mujer. Hay otros que sí dan, y la ingrata, como no le cuesta, lo derrocha, ¿no? Si algo tiene mi esposa, que administra bien lo que le damos, ¿no? Y hay más gente, pero la cuota es la misma, salvo excepciones, que de repente iba esto, porque sé que hay. Ahora si viera que no hay ni tortilla, entonces, bueno, no. Pero hermanos, ambos tenemos que ser buenos administradores, tanto el hombre como la mujer, y ambos honrar, no ser como Ananías y Zafira, que hasta se pusieron de acuerdo para robarle a Dios, para no ir a la iglesia, porque hay matrimonios que se ponen de acuerdo. Y eso, hermano, eso lamentablemente todo lo ve Dios. No hay cosa, hermano, que Dios no vea. Aquí podemos venir con una apariencia de ovejita, ¿no? Pero podemos ser por dentro lobos rapaces, que no perdonamos al hermano, que aborrecemos a nuestra mujer, o mujer que andas ahí chateando con hombres que no son ni tu marido, porque lo hay, hermano. Aquí no creo. Y dice, hermanos míos, en el verso donde quedamos, 11, porque desde que el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. ¿Quién no menciona a Dios? ¿Quién no habla de Dios, hermanos? Hasta el borracho dice Dios, Diosito, ¿no? Pero
¿Cuánto realmente estamos honrando a Dios como Padre y como Señor? Y dice la palabra, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. O sea que si nosotros no adoramos, pues las piedras lo harán, como dice yo. Si nosotros no le cantamos, los pajaritos lo harán. Hay muchos, ¿no? La creación adora a Dios. Y dice la palabra de Dios, y vosotros lo habéis profanado. O sea, esto puede estar en contra de lo sagrado, en contra de lo santo. Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su llamamiento es despreciable. Hermanos, pregunto nuevamente, ¿ya entendió usted cuál es su llamado? ¿Cuál es su don o ministerio? Y dice la palabra 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso? Pregunta de vuestra mano, dice Jehová. A muchos hasta les carga venir a la iglesia. Y debería ser un deleite que dijera, pastor, présteme la llave, me quiero aposentar un día. O aunque sea unas 3 horas, quiero estar ahí en la casa. Y yo decir, no hay. No hay uno, muy pocos que lo que dicen, me voy a contar que sean ahí en nuestra casa, ¿no? Pero no hay, hermano, esa pasión, ese deseo por las cosas santas de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Y luego dice el verso 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Vamos a ver el tiempo, ella tiene 24 horas, tiene 7 días de la semana. Usted sabe aquí las actividades que hay, y es para su provecho, para su bien, porque el mundo lo va a tratar sin misericordia, y cuando llegue el problema, muchos no aguantan porque no estaban firmes buscando a Dios. Qué bueno por aquellos que ya entendimos eso. Dice, maldito el que engaña. Recuerde que en San Juan, en su capítulo 8, el Señor Jesús trató duramente a estos hombres fariseos. San Juan 8:44 dice, pues, les decía el Señor a aquella generación de hace 2000 años, aquellos hombres que no creían a los judíos, dice aquí la palabra, y dice San Juan 8:44, vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre, y padre está con la P minúscula, de vuestro padre el diablo. Y viene una palabrita, deseos. ¿Qué es lo que desea usted? ¿Siempre tiene anhelo por la casa de Dios? ¿O deseos de unas vacaciones? No, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Eso no es de Dios, hermano. No se engañe. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla porque es mentira y padre de mentira. Si Dios es nuestro papá, bueno, le honremos a él. Y si es el diablo, bueno, de una vez no nos vayamos definiendo, porque en aquel día, hermano, no sea que vayamos a salir avergonzados. Cada uno sabe, hermano, su situación.
Cada uno sabe por el Espíritu si le está dando a Dios la honra que Él nos demanda. Nosotros nos conocemos y podemos basculear más o menos, pero el que tiene la pesa cabal es Dios, hermanos, ¿no? Y es Él, hermano, el que nos demanda que le honremos. Ámame primeramente a mí, porque te enamoras de la mujer, te va a sacar de la iglesia, porque muchos se van de la iglesia porque lo dejó su mujer o porque lo dejó el marido. Por eso Dios nos demanda que le amemos primero, porque si lo amamos a Él primeramente, no va a haber cosa que nos separe de su amor. Es importante, hermano mío, que nos apasionemos por el Señor, que le busquemos más cada día, pero ante todo, hermanos, que le obedezcamos. ¿Quiénes dicen amén? Bueno, ya leyó la palabra. Vamos a ir a Malaquías 2. Y como les decía la pasada, siempre empezamos con un texto y tratamos de adornarlo, porque el sermón debe ser como una comida. Haz de cuenta que le pusieran el plato de bistec, pero que no le pusieran ni tortilla, ni su ensalada. Y poco a poco aquí le van poniendo lo que le faltaba, ¿no? Dice en el verso 2, capítulo 2 de Malaquías, dice: ahora pues, oh sacerdote, póngale su nombre ahí, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Mire, hermano, y esto no se lo deseamos a nadie, pero hemos visto con tristeza, y siempre se lo he dicho aquí, matrimonios que ya hasta servían. Lo peor aún, hermanos, hombres que ya tenían un llamado como pastores y se confiaron, y vino la maldición sobre ellos. Se volvieron al mundo. Por eso es importante, hermano, que nosotros no nos confiemos y que pongamos atención a las palabras de Dios. No se confíe. No, si supiera usted las artimañas. Hace tiempo llevamos un estudio de guerra espiritual y estudiamos la manera como el diablo, hermanos, las artimañas que él usa, ¿verdad? Tantas cosas que él prepara para hacernos caer, ¿verdad? Por eso, hermano, mucha gente se fue de la iglesia. Muchos desertaron porque una por su concupiscencia y otra porque el enemigo, dice la Biblia, que anda como un león rugiente. No es un león, anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, a quien tragar, dice la otra versión. Entonces, hermanos míos, dice: si no hieres y no dices decir de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Hay gente, hermano, que cavila en dos pensamientos, que si le va bien da gloria, si le va mal se enoja con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios, hermano? Y dice el verso 3: he aquí, yo os dañaré la sementera, nuestra simiente, nuestros hijos, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Aquellos que le dan a Dios lo último, que no preparan su corazón para buscarle, que no preparan su ofrenda, su diezmo, que no se preparan para servir y lo hicieron de mala gana, Dios nos va a aventar en la cara. Él lo quiere decir aquí: nos va a aventar en la cara aquello que le dimos y que no lo hicimos de una manera honesta, justa, como a Él le agrada. Bendito sea Dios por su palabra. Dice pues ahí en
Primero de San Pedro, a su nombre, un silencio, pero no. Primera de Pedro 1:17. Vamos ya de bajada, hermano, no se preocupe, ya pasó lo fuerte. Habló del cinturón, ya pasó. Cuenta como el temblor cuando está lo recio. Bueno, ya nos humillamos, aquí nos enojamos, algunos. Ya serénense, como dice el presidente. Dice 17, hermanos, y si invocáis por Padre, o sea, y si llamáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, luego recomienda, conducíos en el temor de Él, el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que si, hermanos, que si yo digo que Dios es mi Padre, bueno, yo debo de invitarlo a Él. Y la gente debe de ver, hermano, que yo no soy el mismo del año pasado. Que, hermanos, que venimos perfeccionando poco a poco. Porque, hermano, es un proceso. No, que usted puede detener conforme disponga su corazón. Usted puede avanzar, hermano. ¿Acaso no mi Dios es su Dios? ¿O no es así? Entonces, ¿por qué unos avanzan más y otros avanzan menos? Alguien presentaba, hermanos, un racimo de guineo, no sé si lo vio. Todos estaban maduros, pero había un verde ahí. No se supone que reciben la misma savia del árbol, pues. Entonces, ¿por qué uno no maduró, otro sí? Bueno, eso solamente Dios. Pero yo sé que aquí, hermano, todos llegamos a ir para arriba, avanzando, ¿verdad? Porque si invocamos por Padre aquel que nos llamó, Dios dice que juzga a cada uno y que nos sugiere que nos conduzcamos en el temor de Él el tiempo que Dios nos dé de vida. A su nombre, hermanos. Entonces Dios en su misericordia nos aconseja. Vaya ahí a Mateo 7:21. Bendito sea Dios por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra no es mía, es de Dios. Yo solamente trato de leérsela y de explicársela, pero también de vivirla. Mateo 7:21. Y este es el problema de muchos, hermanos. Este es el problema de muchos. Este es el problema de muchos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí Jesús dijo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y luego añade, le leamos más, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Haga de cuenta que usted va a una empresa buscando un patrón por ahí, ¿no? Y luego ni trabaja ahí, pero vos te reclamar aguinaldo. Es algo parecido. Hermano, no nos engañemos, nuestro corazón nos puede estar engañando, diciendo que somos de aquí y no somos de aquí. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre, dirá, no vino hoy, gané el primer lugar, ¿en qué? En canto coral. Dios bendiga a las hermanas. Primer lugar en grima, ¿qué? Siempre tengo mis dudas sobre esto, porque dijo 46 versículos. Excelente. ¿Cómo sabe el hermano, hermana? La pregunta es, ¿cuántos de ellos viven? No, qué bueno que cantan bonito y los felicito a las hermanas. Son buenas mujeres, le echan ganas. Pero Dios, ojalá y no vaya a ser que, Señor,
Primer lugar en canto coral, primer lugar es, segundo en el, lo barrimos con todo. Bueno, Jesús nos dijo, por sus cantos, por lo que memoriza, por sus frutos. Ojalá que las que participaron, el marido avale, porque tiene que haber un aval. A mí me debe hablar mi esposa como hombre de Dios, y yo a ella como, ojalá que su esposo diga, excelente, porque todo lo que dijiste lo vive. Y si no, pero lo estás intentando, ¿no? La cosa es que vamos rascándole, ¿no? Dios bendiga a las hermanas del grupo Hija del Rey de Paz. Bueno, este es un comercial que metimos para distraerles un poquito. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos muchas misericordias, y llevábamos café al hospital, y yo predicaba y hasta caían los que les predicaba yo, sanaban. No, hermano, eso hasta el diablo lo hace, porque Dios le da un poder engañoso. Que su familia, sea usted papá, vean que usted ya no es un hombre al cual todos le tienen miedo, que no se le puede hablar. Mujeres que dicen, ay, nada más que no le diga nada, pues, ¿de qué se trata? Pues de ahí venimos mi esposa, me tenían que mandar un papelito porque no me enojaba. Ahora creo que hay más confianza. No le voy a decir nada porque, ay, ve cómo se pone. Hermano, ¿está usted durmiendo con su enemigo al lado? No debería haber confianza y ante todo amor para soportarnos unos a otros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores, porque me llevaste un billete de a 20 casi por mitad, porque siempre llegabas tarde al culto, y yo que te di la vida siempre te resistí a obedecer, a sujetarte a ese pastor que puse por cabeza en la iglesia. Hermana, no, hermano, tome poco esto, no. Y aprovechando, y soy su pastor, porque también es autoridad, y yo no pedí ser su pastor ni ser pastor, fue el Dios del cielo que en su paciencia me llamó, y aquí me ha soportado por más de 11 años, hermano. Cuidado, hermano, con las cosas que estamos haciendo, porque podemos tener problemas con Dios en aquel día, pero qué bueno que Dios siempre nos habla a tiempo. Dios en su misericordia siempre nos habla. Y regresemos a Malaquías, ahí donde empezamos, hermanos míos, y leyendo pues el texto con el que empezamos, el hijo honra al padre. ¿Cuántos tienen su padre todavía o su mamá? ¿Cuántos le echan que sea una llamadita a ver cómo está? No, aquella mujer que lo cuidó por muchos años, que la tuvo en su vientre 9 meses. No, el padre que se desmayanaba para ir a trabajar, para traernos comida, aunque sea los que venimos del campo, que sea calabacita, no, que sea dobledo con blanquillo. Y si por ahí había un poquito de leche, ¿cuántos honran a su padre? Bueno, pero hay uno mayor que ellos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? ¿En qué me has honrado hasta el día de hoy? No, quizá muchos le hemos deshonrado, pero Dios perdona. Y si soy Señor, ¿dónde está pues mi temor? Porque luego queremos ser más audaz que Dios, y pensamos que Dios no sabe lo que estamos pensando o lo que hacemos escondidas. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y como decía, a veces nos preguntamos, pero ¿por qué me está pasando esto? La palabra nos demanda que meditemos sobre vuestros caminos.
Es bueno pensar por qué esto no se ha dado. Ayer decía mucho, ya está la mujer que Dios se fue al mundo porque no lo supieron cuidar. No. Pero hoy es el día, hermano. Y hoy Dios nos demanda y nos pregunta: ¿soy yo tu Padre, Señor? ¿De cuántos es su Padre Dios aquí? De todos. De todos. Alguien decía que los hijos son como los dedos de la mano. No son iguales. Pero el Padre les ama a todos. ¿Y a quién le da más, al rebelde o al obediente? Al rebelde le empiezan a quitar las cosas y hasta gasto no le dan. Pero al que es obediente, hermano, uno le da lo que... Porque los padres, ¿qué hacemos como padres? Pues no. Yo que tuve 2 hijos en casa, otro que llegó después, pues soy el lomo por ellos. Yo trabajaba para ellos, para que fueran gente preparada. Ahora, si yo siendo malo me esforzaba por ellos, imagínese Dios qué no hará por mí. Dios qué no hará por usted, varón, si usted también cumple con su deber conyugal, porque hablando de conyugal, pensamos que solamente es lo íntimo. No, también el suplir a lo que la palabra nos manda. Así que, hermanos míos, porque a veces queremos ser buenos con Dios, pero malos con el prójimo. A veces buenos con el hombre, pero malos con Dios. Busquemos la sabiduría y que Dios nos guíe, que Dios nos ayude a honrar primeramente a Dios y después al prójimo. ¿Por qué no se pone de pie? Y ahí en su corazón reflexione: ¿realmente su papá Dios? ¿Realmente Dios es nuestro amo y Señor? ¿Somos esclavos de Cristo? Padre, te damos las gracias, bendito Dios y Señor.